¿Entiendo para qué he de cambiar algo? Si no entiendo por qué he de cambiar, es casi imposible que vaya a cambiar. Eso es algo que siempre le decía yo en las clases que daba antiguamente en la escuela de negocios a los diferentes directivos. Tú tienes que convencer, que en el fondo es vencer con, no es machacar, no es obligar, sino que la gente tiene que estar convencida de lo que está haciendo. El diseño de tu hoja de ruta. Hay momentos en los cuales no eres capaz de avanzar por las circunstancias que sean. Primero hay que ver si es una circunstancia física, pues das un movimiento para modificar esa circunstancia física, y si es un problema psicológico, intentas modificar esa actitud que tú tienes ante las cosas. Hábitos que debo de incorporar para cambiar la forma que yo no me gustaba como era, por lo que decía al principio, tengo que entender el por qué debo de cambiar. Nadie cambia porque alguien lo obligue. Alguien cambia porque ha sido convencido por alguien para cambiar. Entonces hay que partir de esa premisa. Y finalmente, elaboremos lo que es el método suerte, con tilde en la E, como digo yo, que es saber utilizar tus estrategias para resultados exitosos. Entonces, por eso es el tema de la tilde en la E con el tema de suerte. A mí me gusta mucho más llamar fortuna, tema aleatorio, que cuando tú te esfuerzas y salen las cosas. Eso para mí es suerte con tilde en la E. Y bueno, pues espero que la hora que estén conmigo lo disfruten. No me presenté antes, soy Raúl Ávila, ya lo conocen todos porque se han inscrito en esta masterclass. He dado clase en diferentes escuelas de negocio y ahora me dedico a dar conferencias y espero que les valga la pena. Entonces, como pongo en esta transparencia, los cambios vienen provocados por diferentes causas. No hay una única causa, siempre hay múltiples causas. A lo largo de nuestra existencia tendremos diferentes momentos en los cuales el sentimiento de miedo nos hará actuar de forma diferente a la forma correcta en la que actuamos habitualmente. Uno tiene una forma de actuar, X o Z, pero a lo largo de nuestra vida vamos modificando por una serie de actuaciones, una serie de resultados. Muchas veces algo que ejecutas a día de hoy, el resultado lo vas a ver dentro de X años. No lo vas a ver a corto plazo, siempre lo vas a ver en el largo plazo. Siempre debemos de intentar mantener la calma. Cuando tenemos esa sensación, ese bloqueo de miedo, lo que tenemos que intentar es estar calmados, estar tranquilos. En el momento que consigamos calmarnos, podremos ver las cosas con más objetividad dentro de la subjetividad humana. Además, evaluaremos de modo pasado, siempre vamos a evaluar con lo que hemos hecho, nunca con lo que vamos a hacer. Aunque creamos que somos conscientes de nuestras acciones, por las circunstancias de la vida nos hacen actuar, de nuestras actuaciones y de nuestro entorno, que también dependerá de nosotros. El entorno que tenemos cada uno lo vamos eligiendo día a día. No elegimos a nuestros padres, no elegimos a nuestros hermanos, pero sí elegimos a nuestros amigos, sí elegimos a las personas con las que queremos estar. Entonces es una elección.
Show the reaction of Jose Mourinho when Hugo Lloris saved the penalty. Yeah, so they're happy now. I think that now they're going to see that it says no penalty, so they're happy. But then his assistant starts winding him up about the yellow card. It should be a yellow card. This, and now look at Jose. This is awesome. This is brilliant. Shouldn't laugh, right? You shouldn't laugh. But I just love it. It's just his reaction. Look, he's gone from 0 to 10 in like 2 seconds. blame his assistant for winding him up. His assistant knows his buttons. Obviamente no tiene nada que ver lo que están diciendo los comentaristas con lo que está escrito. Pero fíjense, o sea, ¿cómo que no va a venir Nokia? ¿Cómo que no va a venir? Que le den por el saco, Colau. No, o sea, hay un problema, hay una circunstancia nueva, hay que adaptarse, no hay que bloquearse. En estos días van a tener aquí una conferencia sobre el tema del coronavirus, con lo cual yo no voy a hacer spoiler, no voy a hablar de lo que van a hablar aquí personas que son expertas en la materia. Entonces, seguimos. O sea, al final, la simple determinación de las causas no puede ayudarnos a enfrentarnos a ellas. Sabíamos que había un coronavirus, pero no sabíamos la repercusión. Fíjense en algo que ocurrió en Asia, lo que está afectando al resto del planeta. Cada uno tendrá su valoración. Entonces, permítame ahora que le cuente una historia personal en la cual sí se va a determinar lo que es una capacidad de resiliencia. Hasta el año 2011, el que les habla a día de hoy era consultor y era profesor de una escuela de negocios de Galicia que se llama a día de hoy IESIDE. Yo estaba encantado de la vida, tenía un hijo en aquel momento tenía 5 años, acababa de casarme por segunda vez, tenía mi segunda hija, que tenía 1 año, y me había ido con mi hijo Beltrán a pasar a este magnífico entorno que tenemos enfrente de Vigo, que se llama las Islas Cíes. Si no lo conocen, les invito a que vayan a conocerlo porque vale la pena. Es muy bonito. Me pasé con él 2 noches. A él le tocó venir en la primera quincena de julio, en la segunda quincena de julio del año 2011. Yo hasta ese momento, el accidente que había sufrido en moto en el mes de mayo no me había dado ninguna repercusión. El accidente, como yo le llamo incidente, que fue en una calle central de Vigo de 3 carriles, que el coche que estaba a la mano izquierda tomó la decisión de meterse a mano derecha, choqué con él, salí volando por los aires y no le di mayor importancia. Fui al médico, los médicos tampoco le dieron importancia y yo seguí haciendo mi vida. Alquilamos una casa de veraneo y nos fuimos, Beltrán y yo, a estas islas paradisíacas a pasar 2 noches y disfrutar padre e hijo juntos tranquilamente. A la vuelta del mismo, habíamos alquilado la casa en una zona cercana a Vigo que se llama Corujo, es una parroquia dentro del Ayuntamiento de Vigo. Esa parroquia tiene una isla que está enfrente, que se llama Isla de Toaralla, y cuando es verano, en algunas ocasiones sopla el viento norte, y en esta playa de aquí nos fuimos, Beltrán y yo, a estas islas paradisíacas a pasar 2 noches y disfrutar a la playa de padre e hijo juntos, tranquilamente. Que tienes que cruzar este puente a la vuelta del mismo con la niña. Yo allá habíamos alquilado la casa en una zona cercana a Vigo que se llama Corujo, es una parroquia dentro del Ayuntamiento, con las cosas de Beltrán y las cosas que ha llevado mi mujer. Esa parroquia tiene una isla que está enfrente, se llama Isla de Toaralla. Teníamos que volver para casa. Cuando es verano, ya en algunas ocasiones sopla el viento norte. En Galicia, playa de aquí, nos ya lo conocen, Beltrán y yo, hasta las 10 de la noche en la paradisíaca a pasar ahora un poco tardía, con respecto aquí a padre e hijo juntos. Eran cerca de las 9 de la noche, a la vuelta del mismo para casa, y yo allá me habíamos alquilado la responsable en una zona cercana a Vigo, todos los aperos, es una parroquia dentro de con las cosas de Beltrán, las cosas que ha llevado mi mujer, esa parroquia tiene mi mujer, una isla que tenía ahí, la niña, teníamos que volver para casa, ella iba en brazos, cruzando el puente, sopla el viento rezagado, en Galicia, playa de aquí, nos íbamos a conocer tranquilamente a estas mujeres en la paradisíaca, a pasar ahora un poco tardía, con respecto aquí a padre e hijo juntos,
eran cerca de las 9 de la noche, a la vuelta íbamos para casa y veo que nos habíamos alquilado de responsable en una zona cercana a Vigo, que todos los aperos no se movía de allí, esa parroquia, que mujer, una isilla que tenía allí, no sé, ella iba con el nacimiento de los de la terminal, bajaba rezagado, Galicia, no conocía tranquilamente, a pasarse un poco tardía, con respecto aquí a Madrid, al cabo de eran cerca de las 9 de la noche, a la vuelta íbamos para casa y veo que nos habíamos alquilado de responsable en una zona cercana a Vigo, que todos los aperos no se movía de allí, mi hijo, de la ambulancia. En la casa que habíamos alquilado esa parroquia, que mujer, una isilla que tenía allí, ninguno, no sé, ella iba con el nacimiento de los casos de la terminal, rezagado, Galicia, no conocía tranquilamente, conocimiento 3 o 4 veces en el tramo que hay desde Corujo hasta el Hospital General que había en Vigo, en el centro de Vigo. Es un tramo, para que ustedes hagan cuenta, de 3/4 de hora más o menos, media hora que pudo tardar la ambulancia entre que me recogió hasta que yo llegué al hospital. Bueno, en ese tramo yo perdí el conocimiento, lo recuperaba, volví a perderlo, volví a recuperarlo. Cuando llego al hospital estaba mi cuñado, había llegado mi mujer ya también, y el médico me vio y se sorprendió de mi recuperación. Piensen que estábamos en el mes de julio. Los médicos, como cualquier ser humano, tienen derecho a vacaciones, con lo cual los hospitales reducen el número de médicos que están atendiendo a los pacientes. Las habitaciones también se limitan. Aunque tengas 300 habitaciones, en verano las reduces. ¿Por qué? Porque no tienes tanto personal. Entonces, al final es una cuestión de utilizas en función de los recursos. Entonces, como vio que yo recuperaba, me dijo, dentro de 3 meses tienes cita para un neurólogo. El chico que me dijo eso era un neurólogo, pero él era el neurólogo de primer año. Estaba haciendo el MIR. Me fui para casa, sin problema de ningún tipo, y bueno, esto fue un miércoles. El fin de semana, mis suegros vinieron a casa a comer, y mi mujer se los llevó a su casa cuando acabamos de comer. Yo me quedé con los niños en la playa, estaba jugando con ellos, y de repente llamo a mi mujer y le digo, vente que me está doliendo mucho la cabeza. No sabía qué me pasaba o qué dejaba de pasarme, pero la situación en mi cabeza era como martillos, no era una situación normal. Vino mi mujer, llamó a urgencias, le dijeron que tome una pastilla y si tal, mañana, que era día 25 de julio, como es festivo en Galicia, os venís a urgencias y vemos qué es lo que le pasa. Vale, y nos fuimos, mi mujer y yo, a urgencias del Hospital Seral. Entramos en urgencias, me hicieron el protocolo habitual de cuando una persona entra afectada en una urgencia. Mis hijos estaban en casa de mi cuñado, jugando, haciendo sus cosas, mi hijo de 5 años, mi hija de 1. Y al final la conclusión que llegan los médicos es, pues no lo vemos nada diferente. Y mi mujer y yo le decimos, me sigue doliendo la cabeza, a lo mejor algún sol, alguna insolación, nada más, sin mayor repercusión. Y nos fuimos para casa de nuevo. El 26 de julio, mi mujer ya tenía que ir a trabajar. Yo, como trabajaba por mi cuenta, yo era consultora independiente, daba clase, las cosas me iban muy bien, pues yo determinaba cuándo trabajaba. Aunque el cliente me dijese, tienes que venir, cuando venía mi hijo a casa, yo tenía claro que en esos días, cuando estaba mi hijo, todo se paralizaba a efectos laborales. A no ser que hubiese algo muy importante, yo siempre paralizaba las cosas para estar con él esos 15 días, esa quincena que le correspondiese con nosotros. Muy buenas. Entonces, el día 26 de julio, mi mujer va a trabajar. Yo me quedo en casa. Si le digo la verdad, no me acuerdo lo que hice aquella mañana. Sé que intenté volver a coger la moto, que ya estaba reparada. Yo incluso cuando tuve el incidente, lo que decidí fue sacarme un carné de mayor cilindrada. Me dije, tengo que comprarme una moto con ABS. Fíjense a dónde llega el cerebro. Llega mi mujer después por la tarde, yo estaba en casa con la asistente y con los niños, me coge por banda y me lleva a urgencias de nuevo. Entramos otra vez en urgencias y volvemos de nuevo a todo el protocolo. Prueba por aquí, prueba por allá.
los médicos dicen, pues está igual que el otro día, yo no le veo ninguna diferencia. El enfado, el carácter que cogió mi mujer, podría describir el cómo es ella, pero la circunstancia le hizo actuar así. No podemos valorar a una persona por una circunstancia determinada, hay que valorarla en un periodo de tiempo más largo. El enfado de ella facilitó el que hoy ustedes y la gente que está a través de streaming me estén viendo a día de hoy. Si ella no se hubiese enfadado ese día, yo no hubiese entrado en el hospital y yo hubiese fallecido. Entonces yo me paso esa noche más para allá que para aquí. Al día siguiente me hacen una prueba. Perdón. Bueno, después saldrá lo que es una resonancia. Hay una prueba que me hicieron una resonancia. Tuve la gran fortuna, ahí no fue suerte, ahí fue fortuna, que el médico que me hizo la resonancia era un médico que había pasado por el puente de Toralla el día que yo me había caído. Cuando yo me incorporé, al hacerme la resonancia, me reconoció y le dijo a mi mujer, si sos de Toralla, sí, que se ponga de nuevo. Me puso de nuevo y entonces vio la afectación cerebral que yo tenía. Desde el mes de mayo, que yo había tenido la fisura en la carótida, la sangre dejaba de fluir con normalidad al cerebro. Había hecho una debacle. Había matado todos mis recuerdos. Esta es la resonancia. Cuando yo me desperté, semanas después, no me acordaba de mis hijos. Esto es un ictus isquémico. Aquí tienen una parte afectada y un cerebro sano. Claro, ¿por qué llega a estar afectado así? Porque de repente tienes una simple fisura en carótida. No es que tengas un exceso de grasas, no es que tengas... Y la detección del mismo, a día de hoy, ya hay protocolo de ictus, ya está más o menos controlado, es fácilmente determinar cuando una persona tiene un ictus. Pero aunque en el momento no existía ese protocolo, por lo menos en Galicia. En Galicia solo en el Hospital de Santiago tenía un protocolo de ictus. A día de hoy, gracias a este pesado que habla con ustedes, el protocolo de ictus está instaurado en toda Galicia y en toda España. Pero en Galicia, sobre todo, puedo erigirme como la persona que obligó a las autoridades a que en todos los hospitales se pusiese en marcha. Claro, el caos que montó en el cerebro hizo que yo no pudiese hablar, yo no me acordase de mis hijos, sí me acordaba de mi mujer, no de mi exmujer. Alguna persona comentaba, porque te habías llevado mal con ella. Dije, yo no sé si era porque me había llevado mal con ella, por lo que fuese, pero no me acordaba de ella. Eso es así. El cerebro es algo que no sabemos dominar. Salí del hospital y me tiré cerca de 5 meses en rehabilitación, aprendiendo a andar, conocen todos lo que es el libro de, o sea, las libretas para escritura de los niños, estos de Rubio. Pues una persona de 42 años que tenga que volver a hacerlas. Es duro, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo, si te quieres recuperar. Cuando estuve con la neuropsicóloga fue cuando me di cuenta. Yo cuando salí del hospital no era consciente. Yo estaba convencido de que iba a volver a trabajar, que iba a volver a dar clase. Al cabo de un mes, cuando estoy con la neuropsicóloga, me dice, Raúl, ¿de qué iba tu tesis doctoral? Yo estaba haciendo la tesis doctoral para poder seguir dando clase en la escuela de negocios. En ese momento me vine abajo. Fue cuando me di cuenta de lo inconsciente que era. No era capaz de definir una hoja de ruta. Algo tan sencillo como abotonarse la camisa. Yo a día de hoy la hago sin problema de ningún tipo. Pero me acuerdo muchas veces de cómo me pasó a mí hace 8 años. Que no era capaz de abrocharme un simple botón. Algo tan sencillo. Pero cuando el cerebro no funciona, el resto del cuerpo deja de moverse. Es cierto que hay otras enfermedades que son muy duras y tienen mucha repercusión. ¿Qué pasa? Las enfermedades cerebrales no tienen tanta repercusión porque la gente que está afectada por ACV o por ictus no son capaces de decir qué es lo que le pasa. Con todos mis respetos, una persona que tiene cáncer intenta luchar, pero es consciente, su cerebro sabe lo que tiene, le da miedo.
Claro, una persona que afecta el cerebro, yo era completamente anárquico. Sé que obviamente mis hijos y mi mujer lo pasaron muy mal, y mis amigos, porque yo dejé de ser el que era. Era una persona que me movía por espasmos, no me movía por raciocinio. ¿Me apetece algo? Si no molesta a nadie, lo hago. Fueron 2 años y medio de recuperación. Alguna persona que está aquí me hizo un comentario que a mí personalmente me impactó muchísimo. Me dijo, Beltrán y Carlota fueron hijos tuyos porque tú quisiste. ¿A qué viene eso de que tú no quieras estar con ellos? A mí me molestaba el ruido de los niños. Y de repente en ese momento dije yo, Dios, sí, mis hijos están aquí porque yo quise. No me los pusieron porque un tercero me los haya colocado en casa. Entonces, a partir de ahí, empecé poco a poco a subir los peldaños de las escaleras. Escaleras complicadas, pero bueno. ¿Por qué? Porque obviamente el cerebro está aquí abajo, no aquí arriba. Aquí empezamos a ejecutar, pero aquí es donde se piensa. Cuando pensamos, ¿ustedes son capaces de desconectar, de dejar de pensar? Es imposible, ni cuando duermes. Cuando duermes, tu cerebro sigue trabajando. Entonces, ¿cómo vas a parar esa maquinaria que tienes ahí? Claro, José Antonio Marina, que para mí es uno de los magníficos filósofos que tenemos en España y una persona que para mí tiene todo el respeto del mundo, habla en su libro de Inteligencia Fracasada. Hay personas que tienen un CI enorme, pero que socialmente son personas que no tienen capacidad de relación. Yo, por suerte, siempre he sido una persona, y eso es una carga genética, porque mi padre y mi madre generaban mucha empatía, sobre todo mi madre. Mi padre es un poco más personal, pero es una persona que su forma de ser me la transmitió por genética. Entonces, en ese sentido, influyó mucho. Entonces, no es que yo hubiese tenido fortuna, yo supe utilizar mis herramientas para alcanzar el éxito. Entonces, claro, al final muchas veces necesitas el sistema afectivo. Hay personas con las cuales las ves y te dan ganas de darle un beso. No sabes por qué. Cuando tienes un ictus, de repente tu forma de valorar si las cosas son correctas o no cambia radicalmente. Nunca me olvidaré, y me lo decía mi mujer, yo estaba en el hospital, y no sé si alguno de ustedes estuvo en un hospital, los batines que te dan son bastante livianos. Pues yo estaba con la sábana afuera y enseñando la chorra a todo el mundo. Y mi mujer me decía, ¿pero qué haces? Y yo, es que soy así. Claro, eso era como yo era. Claro, cuando yo salí del hospital, a ella le dijeron que yo no iba a recuperar. Eso es lo que los médicos le dijeron eso. Yo, al cabo de un año, tuve un juicio contra el coche, contra el conductor. Yo le dije al conductor, si la culpa no fue tuya. O sea, tú tomaste la decisión porque tu mujer te dijo que teníais que ir a... Bueno, había un centro comercial en la acera de enfrente, pero para poder girar había que meterse hacia la derecha. Entonces, la mujer le dijo, vamos a ese sitio, y claro, el señor no se fijó en quién había a su derecha, giró y yo choqué con él. O sea, no fue con intención, fue sin mala intención. A mí me dieron un dinero. Claro, las cosas, cuando tienes dinero, parece que son menos problemáticas. ¿Por qué? Porque como ya tengo dinero, pero si no tienes un ingreso recurrente, ese dinero se agota, por mucho dinero que te den, o por poco, da igual la dirección que te den. Entonces, empecé. Esta es una foto de la primera conferencia que yo di. Aquí llevaba un año fuera del hospital, año y medio. Uno de los proyectos que me embarqué, y esto fue cosecha mía, pues porque de repente yo estaba tirado en la cama, no interactuaba con nadie, hasta que esa persona me dijo, Raúl, tus hijos están aquí porque tú has querido. En ese momento fue cuando me reactivé. Dije, Dios, tengo que hacer algo. Yo no puedo ser un cacho de carne. Entonces me planté. Yo tenía un cliente que era una central de compras de electrodomésticos que tenía muchas tienditas. Entonces, yo de repente en el periódico veo que había un viaje de la Cámara de Comercio de Santiago, que es donde estaba radicado mi cliente, a Sudamérica, a Chile y a Perú. Llamé a ese antiguo cliente, le dije, Javier, ¿te importa que utilice el nombre de la empresa vuestra
para ir a este viaje con la Cámara de Comercio, pago yo todo lo que cuesta ese viaje, pero solo necesito lo que tú necesites. Lo que se pueda hacer en Sudamérica no va a repercutir en mi cuenta de resultados, pero a ti te puede venir bien. Y ahí me puse como un loco a hacer las maletas y a montar. Y 2 días antes de irme de viaje, estaba en ASEN, que es la Asociación de Enfermedades Neuromusculares, y me invitaron a dar una conferencia a hablar de esto que estoy hablando a día de hoy. No con tanto detalle, más que hablar, lo único que hacía era poner transparencias con fotos de situaciones duras y demás, pero no hablaba. La gente sí me veía que yo quería hacer cosas, pero no era capaz de hacerlo. Entonces, claro, las personas que habían estado a mi lado durante tanto tiempo, cuando te portas bien con ellas, al final te devuelven la bondad. Si eres malo, no te la van a devolver. Yo siempre se lo digo a la gente. Sé positivo, no seas positivista. Hay que pensar en positivo. Si piensas en negativo, vas a trasladar el negativismo a ti mismo. Entonces, en esta conferencia, que había mucha gente, esta es la antigua presidenta de ASEN, y estaba yo, di una conferencia de 1/4 de hora. A mí me pareció una locura, pero fue mi primer reto. Y empecé a volar. Entonces, Walt Whitman dice, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que casi es un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes en creer en que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia es intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. A mí esta transparencia me encantó el día que la vi, porque tiene muchísima razón, o yo por lo menos digo que por mi experiencia sí la tiene. Puedes estar completamente desnortado, pero cuando tú tienes un sueño y tienes la capacidad de poder aplicarlo, si le sumas la actitud, lo normal es que salga algo muy positivo. Esta foto es de uno de los congresos de ADIPE. No sé si conocéis la Asociación de Dirección de Personas. Es una asociación que lo que engloba es a una serie de personas que se dedican a la gestión de recursos humanos, y en Galicia somos el referente de toda España y de muchas partes del mundo. Tenemos un congreso que es el Congreso de la Felicidad, que a la gente llama la atención. El trabajo y felicidad parecen palabras antagónicas. Si tú eres feliz mientras trabajas, vas a ser más productivo, vas a cogerte menos bajas. Claro, para ser feliz hay que analizar qué es lo que entiende cada uno por felicidad. Entonces, esto fue uno de los primeros congresos, esto fue en el 2013. Yo ya empezaba a recuperarme poquito a poco. Aquí estaba con todos mis compañeros. Y fue una experiencia hiper maravillosa, hiper gratificante. ¿Por qué? Porque son personas que, al igual que yo, piensan en positivo. Entonces, en ese sentido, refuerzas. Por eso decía antes, que tu entorno te puede ayudar, pero también para que te ayude, tienes que haber trabajado con él. Lo que no puedes pretender es, de repente, tengo un problema y el entorno tiene que dar un paso adelante. Una madre sí lo hace, un padre también, o se entiende que lo debe hacer, pero un amigo puede que lo haga o no, porque es amigo en una circunstancia. Y cuando es amigo de verdad, es en esa circunstancia y en esa otra. Pero necesitas mucha comunicación. Y ese es uno de los peligros que tenemos el ser humano. Muchas veces intentamos transmitir, pero no comunicamos. La comunicación nos enseñaron que hay un receptor y un emisor, y hay un mensaje. Pero es que hay más cosas. Yo, cuando me dio el ictus, al principio, yo empecé a darme cuenta de una característica que yo tenía, que era que sabía interpretar el lenguaje corporal. No es científico, pero yo estaba en diferentes cafeterías, escuchaba a la gente hablar y le decía a mi mujer, está mintiendo. Ponía cara extraña y dice, ¿y por qué? No lo sé. Y al cabo de un par de días, esa persona que no había dicho la verdad, que era cercana a nosotros, me decía a mi mujer, jolín, ¿qué razón tenías? Dije, no me preguntes el por qué o el por qué no. Es una característica, una habilidad que tengo yo. Es innata, está heredada.
No hay, sí hay fórmula de poder demostrar y enseñar, pero yo no lo sé, desconozco cómo se hace. Entonces, cuando estás en un hospital, entras en una locura. En el año 2015 tuve mi último ingreso por una hipotética recidiva del ictus. En el año 2015, de aquella transparencia que veíamos un edificio antiguo que ponía Hospital Seral, sale este, que era el hospital de Álvaro Cunqueiro, que se llama ahora, que es un hospital muy moderno. Aquí en Madrid tenéis varios. Allí en Vigo la gente estaba acostumbrada a que el hospital estuviese en el centro de la ciudad. Este hospital está alejado del centro de la ciudad. Con lo cual sí da cobertura a mucha gente que vive en este radio de la ciudad, pero a la gente que vive en el centro dice, jolín, que tenía el otro hospital aquí al lado. Pues, macho, ahora tienes en otro sitio. El hospital es muy grande. Yo, a raíz de que me hubiesen despedido de la empresa en la que estaba, me dediqué a hacer un blog, que yo no tenía ni pajolera idea de lo que era un blog. Le pregunté a uno de los chicos que aparece en esta foto, a Javier Cebreros, fue él el que me dijo, ¿sabes lo que es un blog? Me dije, no tengo ni idea. No, un blog es que tú cuentas en internet lo que tú quieres, en vez de hacer el libro, y ahí ya tienes mucha gente. Pues yo hice el blog durante 6 meses, que estuve cobrando el desempleo, después de haber estado 1 año y medio trabajando como delegado comercial en una empresa de consultoría. Estuve durante 6 meses haciendo eso. Y hice el blog. Fenomenal. Tuve muchísimos seguidores, llegué a tener hasta más de 3.000 seguidores, pero cuando yo acabé de contar mi historia dije, se acabó. Y me decía gente que controla el tema de tecnologías de la información, ¿pero cómo paras? Yo, porque ya acabé de contar mi historia, si no tengo nada más que contar. Y seguí con mi vida. Claro, cuando a mí me despiden de la empresa en la que estaba, de delegado comercial, me doy cuenta de que como yo era autónomo, y me habían concedido la discapacidad por el ictus, para el tema de formación, tenían que pasar 5 años desde que me habían concedido la discapacidad hasta que yo me volviese a dar de nuevo de alta como autónomo. Eso es un tema legal, no es un tema puntual, algo legal. Entonces, me quedaban todavía 2 años. En aquel momento mi cabeza funcionaba a un 75%, vamos a decirlo. No estaba al 100%. Entonces dije, bueno, pues tendré que buscar trabajo para un tercero. Y lo busqué, me puse a hacer el blog, para que esos 6 meses pasasen más rápido, yo iba llamando a diferentes puertas, y tuve la gran fortuna de que contacté con un antiguo compañero de una empresa que está en Cataluña, que es una empresa de consultoría, una empresa belga, y me ofreció el tema de que fuese a hablar con los jefes de esa empresa para empezar a trabajar con ellos. Fue el día de mi cumpleaños, fue un 17 de junio. Me acuerdo como si hubiese sido ayer. Ir yo en el coche en Barcelona con este chico, que me llamase un amigo para felicitarme, íbamos a junto del que iba a ser mi jefe. Fui a hablar con él. Como recordaréis, os había dicho que yo tenía un hijo de mi primera mujer. Claro, me dice, te contratamos y tienes que irte mañana ya a este sitio. Dije, mañana no puede ser. En ese momento mi cabeza no estaba al 100%, pero decía, yo no puedo tomar decisiones por un tercero. Yo puedo tomarlas para mí. El que yo dijese que me iba a trabajar a esta empresa contratado por cuenta ajena, significaba que ellos iban a determinar cuándo iba a estar yo de vacaciones. No era como cuando estaba yo de autónomo. Yo de autónomo tenía toda la libertad. Pero siendo contratado por cuenta ajena, tienes que ir en función de las normas. Le dije, mira, si no os importa, darme una semana, que hablo con mi mujer y después comentamos el tema. Y así hicimos. ¿Qué pasa? Que al darle una semana, me dice, bueno, lo que vamos a hacer es que te contrate esta persona y vas a hacer, elige de los proyectos que hay, ¿cuál quieres hacer? Y elegí uno. Entonces, no me contrataron, me contrató este chico por ese proyecto, porque después, en septiembre, teóricamente me iban a contratar. Vale, me voy a hacer ese proyecto, con mucha ilusión, pensando en que ya estaba al 100%, igual cuando tenía 32 años, cuando había estado trabajando en aquella empresa, pero no estaba al 100%. Se había conseguido cosas, pero al cabo de una semana el empresario me dijo que prefería paralizarlo. Me dije, bueno, dame el documento por escrito y si quieres lo haces, pero no soy yo el que quiere paralizarla, eres tú, porque yo por mí seguimos. No, claro, llamé a Barcelona, me dijeron, no te preocupes y ya está. Vale, dije yo, bueno, mi mujer había alquilado un piso en Panjón, que es otra localidad que está cercana a Vigo, y me quedé los 3 meses de verano pendiente de que en septiembre iba a hablar con esta gente de Barcelona. Llega septiembre,
Y algo que había aprendido en esta empresa es que cuando tú quieres algo, pregunta por ello. No esperes a que te lo digan. Entonces el consultor, en ese sentido, este tipo de consultoría es agresivo. ¿Qué es lo que quieres? Preguntas directamente. Y yo eso lo tengo como muy metido en vena. Y me fui para Barcelona a hablar con el que era teóricamente mi jefe. Entonces de repente me ve y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, hemos quedado que en septiembre hablaríamos de ese tema. Entonces ya vengo a hablar contigo para ver qué es lo que hacemos. Bueno, vente mañana y hablamos del tema. Voy al día siguiente, me cuenta el proyecto que tenían más o menos para poder hacer yo, y me dice al final, bueno, y también con el tema de independentismo catalán, hemos tomado la decisión de que no vamos a contratar a nadie. Tendrías que ser como autónomo. Dije, yo autónomo no puedo. Lo siento, pero no puedo. Hay un tema legal. Si yo me doy de alta como autónomo, yo no tengo el beneficio fiscal de discapacitado. Porque tienen que pasar, como decía antes, 5 años. Habían pasado 3 años y medio. Todavía me quedaba año y medio. Entonces, escribo en mi blog, mi mujer me dice, pensé que lo había hecho un escritor. Dije, no fui yo. ¿Qué pasa? Que ahí fue donde realmente me dio la última recidiva del ictus. El enfado, el miedo que se cogió mi mujer generó que yo replicase toda la sintomatología de cuando había tenido el ictus. El que se me paralizase el lado derecho del cuerpo, que no vocalizase bien. Y ahí fue donde realmente empezó mi calvario. Yo entré en el nuevo hospital, hablé muy bien de él, porque está muy bien, pero la vida, las repercusiones tienen cosas diferentes. Entonces, salgo del hospital y me empecino en escribir el libro. Y me pongo este libro que está en la 3ª edición, Ictus, si tú crees que puedes, puede que puedas. Que está cofinanciado por CENOR, por Star Center, que son las empresas que eran clientes mías de Santiago, estos que me ayudaron a ir a Sudamérica hace años, a DIPE Galicia, de la cual yo conformo parte de su junta directiva, Alento, que es una asociación de daño cerebral. Cuando yo empecé a dar alguna que otra conferencia por Galicia hablando de temas de daño cerebral, se enteraron y les gustó el tema y me lo patrocinaron. El proyecto UCI, que no sé si lo conocen ustedes, que es de Gavieras, que es humanizar las UCIs. Lo que buscan es que en el sistema sanitario tengan un poco más de cercanía al paciente. Que sí, que no es un número, es un paciente. Hay médicos que sí lo hacen, pero otros médicos están súper estresados porque tienen X tiempo nada más que para atender a los pacientes, que no son clientes, son pacientes. Y el Círculo de Empresarios, que es otro grupo de opinión, que también me ayudó a hacer la presentación. La presentación que yo hice del libro fue en el año 17. En el año 2017 yo presenté el libro delante de más de 160 personas, en un Paraninfo lleno hasta los topes. Yo lo único que pude decir en esa presentación fue gracias. El resto yo no era capaz de hablar. O sea, era brutal. Había conseguido publicar el libro, que una serie de organizaciones lo validasen, sobre todo esta fue la más importante desde mi punto de vista. Ahí es donde digo que muchas veces el miedo provoca, porque si tú no tienes un entorno que te pueda proteger, y para que te proteja es porque tú has sido bueno con ellos. Obviamente, cuando tienes algo malo, si no has sido bueno, no te van a hacer ni caso, a no ser que tengas mucho dinero, que también es otro caballero muy poderoso. Pero si eres una persona normal, que lo único que tienes es tu capacidad, tus ganas de hacer cosas, tu ilusión, la única gente que va a creer en ti son personas que te has portado bien con ellas. Entonces, ahí yo conseguí esto en el año 2017. Aún encima, justo cuando presento este libro, pues me contrataron a media jornada, yo ya estaba dado de alta de autónomo, pero me contrataron a media jornada en una empresa de plásticos como responsable de recursos humanos. Parecía que mi vida volvía ya a encaminarse. Mi hija, mi hijo, mi mujer, estaban contentos. O yo pensaba que sí. Mi hijo estaba muy contento, mi hija estaba encantada, mi mujer empezó a cambiar. Yo le decía, necesito
que me dejes que 2 tardes, por los compromisos económicos que tenemos, no podemos asumir los compromisos que tenemos. Déjame que 2 tardes vaya a visitar clientes. No, cuando te salgan ya lo harás. Pero los clientes no son árboles, los clientes tienes que andar detrás de ellos. También me dediqué al tema del Death Café. No sé si sabéis lo que es el Death Café. ¿Conocéis aquí en Madrid el Death Café? El Death Café es un café de la muerte. En una mesa nos juntamos 10, 12 personas, y esto viene del proyecto UCI, hablando de la muerte, porque la muerte está muy relacionada con la vida. No hay muerte si no existe vida, no hay vida si no existe muerte. Entonces, si no hablas de ello, pues es imposible. Y Galicia, que es una zona en la cual la muerte no se puede mentar, pues no le quiero ni contar. Y eso llevó a que en la televisión gallega me hiciesen... Els plans me sembla de 3 mesos, no? Por una cuestión muy clara. No sé... Pues esto es algo que grabó un amigo mío de la televisión Galicia. Fue una entrevista que me hicieron en la televisión Galicia porque les llamó la atención el tema del café de la muerte. Entonces me preguntaban, ¿y qué es eso del café de la muerte? Es hablar de la muerte, pero en vida. Son cafés en los cuales nadie va a tener razón o dejar de tenerla. Cada uno cuenta su historia, la respetas. Como me decía una persona que yo le denomino maestro mío, que es mi maestro de la Escuela de Negocios, me decía, es como el programa, no sé si se acuerdan ustedes, el programa La Clave. Algunos son jóvenes, no creo, pero los que son un poco más talluditos sí les sonará el tema de Balbín. Pues el café de la muerte, él me decía, esto es como el programa La Clave, cada uno va dando su opinión y el resto de la gente respeta las opiniones. Eso es algo que al ser humano nos hace falta. Ahora estamos imponiendo, y no, cada uno tiene su criterio. Hay que ser coherente, pero cada uno tiene el suyo. Cada vez que salgo de aquí. Entonces, otra de las cosas que hice fue también esto. Estaba de responsable de recursos humanos en una empresa, solo de mañana, y haciendo esto. Esto no da dinero. Esto es para que tu cabeza genere cosas nuevas. Bueno, en ese trabajo estuve 1 año. Porque yo decía, mi familia necesita más ingresos. Con el ingreso que yo tenía no llegaba para pagar lo que teníamos. Y entonces, al cabo de 1 año, decidí yo irme de la empresa. Y me monté por mi cuenta, con grandes ilusiones, grandes proyectos. Salí en prensa con el tema del libro, en La Voz de Galicia, la 3ª edición que se presentó en el Corte Inglés, con muchísima repercusión. Pero, al final, el dinero es necesario. Necesitas generar ingresos en casa. Si no, esto está muy bien cara a la galería, pero tus hijos no comen de la galería. Tus hijos comen comida, y la comida te cuesta. Entonces, mis hijos son el motor de mi vida. Son las personas que hacen que cada día me levante. Porque si no es por ellos, yo no me levantaría. Si yo no hubiese tenido hijos, os puedo asegurar que yo me hubiese quedado en la cama tranquilamente cuando me dio el ictus. Pero el hecho de tener niños te hace tirar hacia adelante. También es cierto que hay personas que no los tienen y son capaces de motivarse por otras cuestiones. Pero a cada uno nos motiva lo que quiere motivarnos. A mí cuando hablan de políticas de motivación siempre me hace mucha gracia. ¿Tú le has preguntado a esa persona qué es lo que le motiva? Porque a lo mejor tú le estás dando algo, pero que a esa persona ese algo le importa 3 narices. Entonces, damos las cosas que realmente la gente necesita. Entonces, yo algo que tengo muy claro es que no me rindo, me he equivocado, he caído, sufrido y llorado, pero he aprendido. Me he levantado con más fuerza,
y ahora disfruto cada día con más fuerza. Porque de los errores, que es la experiencia, en el fondo, la experiencia es una forma muy política de llamar un error. Las personas que tenemos muchas experiencias es que has tenido muchos errores, has aprendido. Entonces, eso entra a fuego. O sea, lo tienes clarísimo. Si tú tienes un proceso que no tienes ningún conflicto, no vas a aprender. Cuando a ti te cuesta, tienes que esforzarte, es un sacrificio, no un sufrimiento, porque el sufrimiento es dolor. El sacrificio es el esforzarte, el fusionar las capacidades con tu actitud. ¿En qué eres bueno? En esto, pues el mejor. Si eres zapatero del remendón, el mejor zapatero del remendón del mundo. Si eres ingeniero, el mejor ingeniero del mundo. Pero no tenemos que compararnos con nadie, tienes que ser tú mismo. Entonces, a mí, años atrás, me había comentado un amigo mío de irme para México. Ahí fue mi última gran lección en la vida. Yo tenía pensado irme para México en el mes de septiembre del año pasado. Empecé a buscar empresas, porque me decía este amigo mío, si quieres venirte para México, hay empresas españolas que quieran hacer cosas en México. Yo, vale, empecé a hablar con diferentes empresas, conseguí el acuerdo con una, con dos, y de repente el presidente de la Asociación Naval de Vigo montaba lo que era la feria de Maitet, una feria en la cual me dijo, ¿podéis traerme empresarios mexicanos? Dije, bueno, como un buen mediterráneo, no es que sea mediterráneo yo, pero como buen negociador, le dije, ¿qué me das a cambio? Me dice, os pago el billete de avión a tu socio y a ti, y algo más hace falta. Y yo, vale. Entonces, llamo a mi socio, le digo, mira, ¿qué hay esto? Claro, en el momento ese me dice, ¿y si te vienes tú para aquí? Dije yo, a ver cómo se va a tomar mi mujer. Y días más tarde le digo a mi mujer, mira, me voy a México. ¿Por qué? Me voy, no te voy a dar explicaciones. Si te doy explicaciones me vas a poner palos en la rueda. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Y me fui a México, a la ULM, a la Universidad Latina de México, con el objetivo de conseguir traer a varios empresarios mexicanos. Antes de conseguir eso, empecé a dar conferencias en la UNIVA. Es este certificado. Esto lo conseguí al cabo de 2 semanas de llegar a México. México es un país que tienes que adaptarte. A mí me dio la sensación de que estaba en una Galicia muy grande. La gente ni sube ni baja, ni viene ni va. Allí se da ahorita. Entonces, se lo toman con mucha paciencia. Pero sí conseguimos este tema. El día 30 de junio. Habéis tenido noticias de la feria de ASIME. O sea, fue una feria que a nivel mundial tuvo mucha repercusión. Y aparte de esto de aquí, que es lo que os ponía antes, también di una conferencia en lo que es Aribac, que es una asociación similar a EDIPE, pero allí en México, con el tema de la empresa que yo representaba. Que esto fue en una empresa que yo estaba hablando del tema. Entonces, yo empecé a darme cuenta que no era capaz de dar clase. Vale, estoy de acuerdo con ustedes, pero sí puedo dar conferencias. Soy capaz de en 1 hora dar las mismas ideas que daba antes en 10 horas. Entonces, el estar pendiente de la gente durante 10 horas sí que puede llegar a cansar mi cerebro, pero estar pendiente de la gente durante 1 hora... Se escucha, perdón. El estar pendiente de una gente durante 1 hora no tiene mayor problema, para mí, a día de hoy. Mañana no lo sé. Y también conseguí algo más, algo personal.
una motivación personal. Les voy a poner ahora una imagen de una persona que cuando yo la conocí, allí en México, en Celaya, es amigo de Ramón Olvera, uno de los grandes gurús de la Universidad Latina de México. Este chico había tenido un accidente de moto, se le había destrozado una pierna. No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de hacer nada. Entonces yo fui a hablar con él. O sea, Ramón sabía mi historia, le llamó la atención. Entonces me dijo, Raúl, ¿te importa venir un día a casa de este chico? Y le cuentas la historia. Y se la conté, le expliqué lo que yo había hecho, cómo había hecho. Y entonces, hace una semana, me manda Ramón. Camínale un poquito. Saludos, saludos, amigo. Muévete un poquito para que vean. Ahí vamos, ahí la llevamos, mira. Esto es la mejor forma que pueden pagarme las cosas. Alguien que estaba acostado en una cama, que no era capaz de moverse, que le habrá dado conmigo, meses después me manda un vídeo grabado por él diciendo, ándate un poquito, enséñalo bien que estás, para agradecer. O sea, fíjense en las personas agradecidas. Puede ser negativo de, joder, qué pena que he tenido este problema. Vale, pero ¿el problema ha sido culpa de la sociedad? No, ha sido culpa tuya. ¿Quién te mandó coger la moto? ¿Quién te mandó hacer esto? Claro, mucha gente decimos, no, es que me lo mandó el jefe. Pero el jefe, ¿qué pasa? ¿Que tiene un trabuco y te pega un tiro si no lo haces? O sea, seamos conscientes de lo que podemos llegar a hacer o no. Entonces, a mí estas cosas personalmente me motivan mucho. No sé si a ustedes les motiva o no, pero a mí personalmente me motivan mucho. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos dos clases de mentalidades. Una mentalidad fija y otra mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija, creo en mí, inteligencia, personalidad, carácter, es algo inherente, estático, no cambia. Las experiencias pasan por nosotros de aquella manera, o sea, nosotros pasamos por encima como un animal que va a lo loco. No, tienes que ir aprendiendo de cada una de las experiencias. La gente que tiene mentalidad fija evitan el fracaso, desean parecer inteligentes, evitan los retos, se atienen a lo que saben. La retroalimentación se basa en sus capacidades personales, no cambian ni mejoran, no quieren modificar. En cambio, la mentalidad de crecimiento, la inteligencia, la personalidad, el carácter, puede desarrollarse continuamente. Mi verdadero potencial es desconocido e inconcebible. Vuelvo a repetir, yo hace 8 años los médicos decían que no iba a poder hablar. Me gustaría que alguno de los médicos estuviese viendo esta ponencia por streaming. Nadie que diga que esto no se puede hacer. Si tú crees en algo, tienes que analizar tus capacidades. Cuando valoras tus capacidades en una forma positiva, y dices, yo creo que puedo, puede que puedas. Obviamente, no queremos que la gente vaya a lo loco. Por muchas ganas que tienes, si no tienes capacidades, olvídate. Inténtalo. Pero si ves que no puedes, tienes que hacerlo. Y es muchos años de sacrificio. Son 8 años lo que he tardado yo a llegar aquí. ¿Qué pasa? Desean aprender continuamente, afrontan las incertidumbres, se abren a los retos, no tienen miedo a fallar. Yo cuando tomé la decisión de irme para México, me costó un mundo, una locura. Sabía que dejaba a mis hijos aquí, que dejaba a mi mujer. Y aún encima, cuando regresé para la feria de Maitet, yo en mi casa no pude entrar. A día de hoy estoy en proceso de separación. Asumo el tema. ¿Por qué? Porque el miedo le superó a ella. Por eso hacía antes tanto hincapié en el tema del nuevo hospital. Cuando yo entré en el año 2015, ahí empecé a detectar que mi mujer ya cambiaba. Yo llevaba 3 años en lucha continua con ella. Y se cansó. Ella se creyó a pies juntillas de que yo no iba a recuperarme, pero al final te recuperas. ¿Por qué? ¿Qué hay de heroico en tener un don? Se puede valorar, pero admiren el esfuerzo, porque cualquiera que sea su habilidad, el esfuerzo es lo que enciende y transforma en un logro. Por mucho que yo tenga un don, si yo no lo practico, nadie lo va a ver. Y nadie va a valorar esos temas. Entonces, no, tiene un don, pero ¿y qué haces con ese don? ¿Cuántas personas conocemos que tienen dones y no son capaces de aprovecharlo? Yo 3 lecturas que recomiendo es El hombre en busca de sentido, que lo leí hace muchísimos años, en el siglo pasado,
parece que fue allá, hace muchísimo, pero fue antes del año 2000, que es de Víctor Frank, que para mí es una historia personal muy dura, comparado con lo mío es un juego de niños, es una persona que estuvo en campo de concentración de Auschwitz, una persona judía, y habla de cómo él consiguió la resiliencia, que es un poco lo que les he estado hablando durante toda esta hora. Y Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck, es donde saco este tema de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Es una psicóloga que ha escrito este libro que está bien, no, lo siguiente, te explica el por qué hay personas que tienen una mentalidad fija, que no se mueven de ese tema, y otras personas que tienen otra mentalidad de, si tengo este problema, me da igual, tiro para adelante, voy a intentarlo, quiero intentar conseguir las cosas. Entonces, a día de hoy, vivo en Bayona, que es una localidad cercana a Vigo, tengo unas vistas que no se las enseño, y si no se lo pregunten a las señoritas de transmisión, que les enseñé las fotos y me dijeron, ¿por qué nos haces esta cabritada? Porque yo todas las mañanas cuando me levanto veo el mar. Entonces, mis hijos están encantados y yo espero seguir haciendo. Porque hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde ni temprano. Que dar todo no significa que recibas todo. Muchas veces tengo la costumbre de, te doy todo, me tienes que dar. No. Tú das porque tú quieres. Si lo das pensando en que alguien te lo va a devolver, malo. Ahí hay un problema. Que una buena siembra no significa una buena cosecha, sino que se lo digan a la gente de la zona de Levante, que todo el arroz se le ha ido al garete porque las olas entraron dentro. Que los momentos cortos, y por eso, que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Disfrutemos de cada instante que tenemos. Las 10 de la mañana de hoy no van a volver. Ese beso que le dio una persona no va a volver. Esa llamada que yo hice por la tarde a mi hija no va a volver. Haré otras, o eso espero, pero esa no. Entonces, en el momento que estás, implícate al 100%. Que las lágrimas no las merece quien te hace llorar. Esto es un refrán muy manido, pero es que es así. Quien te hace llorar no se merece las lágrimas. Te está enseñando. Si de repente alguien te deja, lo que tienes que hacer es decir, gracias, me has enseñado, ya está, no quiero más. Que el amor no se puede forzar y llega cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familia y familiares que son solo conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivirla con amor, honor, valores y fe. Tenemos que creer en algo. Yo siempre considero que he tenido mucho amor por la gente. A mí las personas me encantan. Creo que somos unos seres que somos maravillosos. Yo a día de hoy he conseguido el certificado para el tema de igualdad. ¿Vale? Yo siempre he dicho que yo cuando selecciono una persona no me fijo en el sexo, me fijo en las capacidades que tiene la persona. Si es mujer, bien, y si eres hombre, también, me da igual. Esos estereotipos que tenemos hay que eliminarlos. Entonces, yo voy con amor, yo quiero a la gente, la quiero por sí misma como persona. El honor. Cuando yo digo algo, a no ser que las circunstancias me obliguen a llevar la contraria, es muy difícil que yo no consiga lo que hago. Fíjense en el tema del libro. Mi mujer me decía, pero tú estás loco. Yo, ¿por qué? Yo quiero contar mi historia. Que alguna persona que tenga un ACV, que vea que alguien ha conseguido salir. Yo cuando di la conferencia en Alento, en el año 18, cuando yo ya había dejado la empresa en la que estaba trabajando, la gente que está con una discapacidad, que tiene un ACV y que tiene mucha condición, me veían y le veías las caras y te llenabas de alegría. O sea, para mí, era un subidón de adrenalina. Es decir, personas que me están entendiendo porque lo que yo pasé, lo están pasando ellos. Entonces, empezaba a haber una puerta abierta. Son un colectivo que, lo que decía antes, la gente de cáncer, la que tiene un problema de corazón, sí vale, pero es que el cerebro no está afectado. No quiero decir con esto que una afectación cerebral sea lo peor, no, pero es muy dura. Las otras son durísimas también, pero tienes más recursos para salir adelante en esas afectaciones que en lo que es una afectación cerebral. Los valores y la fe en creer en algo. Yo siempre he creído en mí. Ha habido veces que he dudado. He pasado desde que tuve el ictus, yo creo que por 2 depresiones. Acabo de salir de la última. Vale, pero ya está.
O sea, ¿para qué el ser humano tenemos la costumbre de vivir en el easy? El easy no existe. Hiciste esto, asume la consecuencia. Trabajamos en el inconsciente y nuestro cerebro, como decía antes, trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Y por mucho que le digamos que pare, el cerebro sigue funcionando. Entonces, ahora me gustaría este vídeo, que lo pongo en honor a este caballero que está aquí delante, que tiene barba, que es mi hermano, que se llama Yago, pues para que vean otra persona que ha pasado por algo similar a lo mío y que se puede salir. Se va de dos recortes, disparo. Mendy, que no lo celebra, pero que acaba de marcar un gol trascendental para el Real Madrid. Karim Benzema, que la final pequeña, Lucas Eibar con 20 años. Recuerden el español, Beto Azul por el segundo portero, dorsal 8. Buen arranque también por parte. Good pull there for the yellow bib of Konstantin Schad, who was the #1 qualifier in this quarterfinal. no, that's Baumgartner all the way to. Baumgartner contacted with Lucas Eibar, and Baumgartner goes. Hay momentos en los que la vida te pone a prueba, momentos en los que todo da un giro, en los que te replanteas cada paso que te ha llevado hasta donde estás. Es ahí cuando no ves la salida, solo te queda pelear. La mayoría dejan de luchar, se conforman con lo ordinario y abandonan sus sueños, empiezan a morir por dentro. Y luego están los luchadores, aquellos que no tienen límites, que lo arriesgan todo y llegan hasta donde nadie ha llegado antes. Que la vida es dura, hermano, eso ya lo sabemos. En especial tú, que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Que el camino está lleno de piedras y que caeremos muchas veces, una tras otra. Pero del mismo modo nos levantaremos para seguir adelante, como lo hice yo, como lo harás tú. Nadie va a luchar por ti, nadie va a luchar por ti, nadie va a luchar por ti. Esfuérzate, no mires atrás, hay que apostarlo todo, siempre un paso más, un minuto más, una carrera más, un entrenamiento más, un esfuerzo más. Y ahora quiero que agarre a tu sueño, así como tú enseñaste que yo hacía la gracia. Y mírame, aquí estoy. Estamos juntos en esto, tú con tu lucha y yo con la mía. Diferentes batallas pero un mismo objetivo. Más rápido, más fuerte, más lejos. A mí la vida me da una segunda oportunidad. Esta es la tuya.
Mira hasta dónde has llegado. Mira dónde vas a llegar. ¡Pelea! Hermano, esto no ha hecho más que empezar. ¿Por qué les pongo este vídeo? Porque Lucas y su hermano hicieron una apuesta. O sea, Nicolás estaba en el hospital y Lucas quería dejar el snowboard y le dijo a Nicolás: yo me recupero y tú ganas la Copa del Mundo. Los dos tenían un reto. El que tuvo el ACV igual que yo, con mucha perra y filosofía, se recuperó, pero para que el hermano ganase. Pues al final hay que a la gente por lo que la gente quiere. A mí me parece una historia súper clara y directa. Esto es resiliencia. Lo demás es aguante. La resiliencia en el fondo es esto, que es lo que yo les vine a transmitir hoy. Y como dice el vídeo, hermano, esto no acaba de más que empezar. Es así. Es lo que tenemos. Yo solo tengo que dar gracias a mis hijos, gracias a mis amigos y a la vida, gracias a Charo por estar ahí en el momento que tuvo que estar, y gracias a ustedes por estar aquí. Y esto es lo que yo venía a contarles, y si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, encantado de respondérsela. Muchísimas gracias. ¿Me puedo sentar? Si quieren hacer preguntas, tienen que hacerlo con micrófono. Uy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Denise Montes de Oca. Quería preguntarte, porque siempre van a estar, pero hay veces que uno como que pierde la paciencia. ¿Cómo lidias con los detractores? Cuando tienes un plan para poder sobrellevar ese miedo o eso que te paraliza, siempre va a haber alguien que te dice que no puedes o que no lo debes hacer, o etcétera. ¿Cómo lidias con ellos? ¿Qué les dices? ¿Qué haces? No, no es qué haces, tienes que, por decirlo de una forma muy cotidiana, hacer oídos sordos. Atiende a aquella gente que te quiera. A nadie ha salido del agujero porque le han ayudado a salir. La gente, como dice Nicolás Eguíbar, tú has luchado mucho, y se lo dice a su hermano, que es deportista, que no ha tenido nada. Tú tienes un problema, el problema es tuyo. Entonces tú eres el que tienes que buscarte la forma de salir. Por decir una forma, es una especie de egoísmo, pero egoísmo bien entendido. Yo sé que puedo hacer esto porque tengo la capacidad para hacerlo, o la tuve, me da igual. O sea, yo sabía que podía dar conferencias, porque supe, y lo tenía testado, que yo dando clase era, por lo menos la valoración, de 0 a 5, estaba siempre en un 3,5, un 4. O sea, muy malo no era. Y aún encima vivía de ello. Entonces, dije, vale, si yo fui eso, ¿por qué no puedo volver a serlo? Claro, inicialmente entras en una depresión, te bloqueas. Yo durante casi 2 años fui un cacho de carne. Gracias a la gente que me quiere, que me dijo: Raúl, tus hijos están aquí porque tú quisiste. No te los pusieron en casa. Entonces, esa simple frase te hace menear. Por eso os pone antes que hay veces que hay amigos que parecen familia y familia que parecen no sabes el qué. Que muchas veces la familia se bloquea también. O sea, uno de los proyectos que yo estoy haciendo a día de hoy es con Alento, para hacer un proceso de cubrir a las familias de gente que sufre ACV. Cuando una persona sufre un ACV, le cambia radicalmente la forma de pensar, la forma de ser.
Y no le cambia porque le apetezca, le cambia porque tiene un problema en su cerebro. Entonces, la persona que le está cuidando, hay que cuidar a esa persona. Yo cada vez que voy a Lento a dar una conferencia, me dedico más a hablar con los familiares de las personas afectadas que con los afectados. Porque el afectado es el niño bonito. Todo el mundo está pendiente de él. Pero el que está al lado cuidando, ¿quién cuida al cuidador? Eso es muy complicado. Yo, como visteis en el vídeo este de la televisión de Galicia, yo firmé testamento vital. Yo algo que tenía muy claro cuando salí del hospital, dije, si me va a pasar algo, a mí que me den cuidados paliativos. Yo no quiero nada. Lo que ya he hecho, hecho está. Lo que no. ¿Alguno de nosotros sabemos si mañana nos vamos a levantar? ¿Tenemos la certeza? Tenemos la esperanza, pero no la certeza. Nos dormimos con la esperanza. Yo lo que hago todas las noches es, ¿qué he hecho hoy? Hago una especie de autoanálisis. He hecho esto. Hay días que me acuesto satisfecho y otros días que digo, jolín, vaya porquería de día. Pero hay que lidiar, o sea, las cosas no son ni blancas ni negras. Las cosas es un tornasol. Algo que a mí también me enseñó el estar en México. México es un crisol. Hay muchas oportunidades. Cierto es que en México hay un porcentaje de su PIB que viene del narcotráfico. Entonces, hay que tener cuidado qué clientes eliges. ¿Hay inseguridad? Sí. Pero si tú tienes claro y confías en ti, no vas a ir a sitios oscuros, no vas a salir por las noches. O sea, vives de otra forma, te adaptas. Muchas gracias. ¿Nada más? Hay otro más aquí. Raúl, soy Carmen, trabajo en Bienestar Social. Te doy la razón en el tema de que tienes que tener algún reto, algo que te haga seguir adelante. Pero nos hemos planteado si tanto la familia como la gente cercana está preparada. Te hablo desde el otro punto. Sí, sí. Yo esta mañana, precisamente, he pedido permiso en el trabajo para ir con un compañero. Yo he trabajado en emergencias también. Y me parecía fundamental tener la tarea multidisciplinar de que otra persona vea lo que yo no veo. Ajá. Hemos hecho un simulacro en un centro de discapacitados intelectuales graves y allí yo no veo visitas. Yo veo gente que está con un cuidador y algo que me puso los pelos como escarpias fue el decir, la persona que está aquí, el cuidador, es su todo. Y en el momento que hubo que evacuar el centro, yo me pasé, como buena gallega, me pasé estudiando ahora estos últimos días de enero, a ver cómo podíamos mejorar ese centro para no poner una simple alarma. Que le genera tensión a los pacientes. Efectivamente. Y he visto que hay un programa que han desarrollado en Extremadura que digo, ¿y por qué no se ha implementado? Que es simplemente con bandas reflectantes y demás. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es, aparte del cuidamos al cuidador y el cuidador está cuidado para poder acometer su trabajo diario, ¿están cuidados en los centros la gente? Porque cada vez hay menos gente por temas económicos. ¿Hay formación al respecto? Que yo lo veo el primer pilar. Y luego te doy la razón a ti en la otra parte, que está la familia y los amigos. Porque al final el cuidador se agota. Exacto. Y no en muchas ocasiones estás preparado para atender ciertas demandas. Porque te hundes. Estoy al 100% en lo que comentas. ¿Qué pasa? Que el tema es muy complicado. No hay una respuesta ni blanca ni negra. Claro. Va en función de las circunstancias. Claro, aquí el tema es, la persona afectada tiene su afectación, que eso es lo primero que hay que empezar a trabajar desde el centro de atención con esa persona. Es decir, lo tienes tú y asúmelo. Es algo que en Alento sí se está haciendo con gente con DCA. Están asumiendo su situación. Perdona, yo he propuesto una cosa tan básica como, hemos hecho un simulacro, yo no voy a estar el día que pase, pero me gustaría que esto lo tomarais como un ejercicio y que esta gente lo hiciera habitualmente. Es decir, cogieran como una destreza más dentro de sus posibilidades. Exacto. ¿Por qué? Para evitar lo que ha pasado. Tú eres mi cuidador, tú eres mi todo, tú vas con uno en silla de ruedas, pero yo no me quedo aquí. Exacto. Me agarro y me voy a caer, porque yo no tengo la misma movilidad que tú, por ejemplo. Pero eso es tiempo. Y Claro. el tiempo no lo controlamos.
Entonces, hay que ponerse pequeñas metas para ir avanzando. Lo que no podemos pretender es cambiar de la noche a la mañana. Esto es igual que si alguien que quiere tener un hijo y no quiere aguantar 9 meses. La gestación son 9 meses, como mínimo 7. Entonces, es el tiempo de gestación. Yo antes le hacía un poco la broma a las compañeras de la gente de audiovisual que trabajan aquí en EFE de por qué los niños lloran al nacer. Y hubo alguien que me respondió perfectamente. Me dice, cambia de entorno. Está en un entorno seguro, tranquilo, y de repente sale a la vida, que tiene cualquier cosa menos entorno seguro. Porque tiene ya que buscar su alimento, por mucho que esté su madre cerca. Pero necesita reclamarlo. Cuando estaba en el seno materno, no hacía falta reclamar nada, no tenía que llorar. ¿Por qué lloran los niños? Porque tienen hambre. Entonces, y se hacen muchos estudios. Claro, las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, ni podemos pretender, a lo mejor en el centro que tú estás tienen una serie de carencias, pero analicémoslas todas y veamos las prioritarias. ¿Qué pasa? Que cuando están muchos hablando, el problema es que para decidir es muy complicado. Cuando es algo personal, que tú eres el que tomas las decisiones, blanco o negro, pues es más fácil. ¿Qué pasa? Hay una repercusión mucho menor que en tu caso, pero sí hay repercusiones y muchas veces no las valoramos. No sé si te ha respondido. Sí, pero a ver, yo lo que trato de decirte es que vamos a ver, en los centros se hace lo que se puede, pero luego está el cuidador principal, que es la familia, o tu pareja o tu amigo. No todo el mundo, como dijiste antes, tiene hijos o tiene pareja y sin embargo tiene que seguir viviendo. Los centros hacen lo que pueden, pero es que yo lo que he percibido en años... Es que la familia no está adaptada no a está, eso. no está. Pero es que, pero no están directamente se ausenta, los tienen en un centro. Claro, pero es que muchas veces, y lo dicen la gente de los centros, yo se lo comento a la familia, pero no soy capaz de convencerla. Digo, vale, pues busquemos, que eso es lo que estamos haciendo ahora en Alento, busquemos un método que servirá para X personas. No va a servir para, o sea, no vamos a hacer un café para todos. Estamos intentando diseñar un método para que todas las familias, o algunas de ellas, digan, vale, pues esto que me está diciendo me puede interesar, entonces voy a implementarlo. No hay una única solución, hay múltiples. Esto es como el tema de las inteligencias múltiples, son muchísimas. Entonces, en ese sentido hay que ir enfocando al objetivo. Claro, tienes que tener la paciencia, el detenimiento, los recursos. Por eso son capacidades y habilidades. La capacidad principal es el tener recursos, que en muchos casos tienes que tocar a un tema político, a un tema mediático, vale, para que te generen el recurso. Vale, ahora ya tengo el recurso, tengo la habilidad, la capacidad. Bien. Ahora, ¿cuál es tu actitud? ¿Quiero seguir hacia adelante o tengo todo esto, pero dejo el pastel a medio hacer? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer desde Alento. En Alento están implementando teorías que utilizamos en recursos humanos, la gestión por competencias. Analizas la competencia de cada paciente, hablas con la familia, hablas con ellos, hablas con los médicos. ¿Usted cree que esta persona me ha dicho que a partir de ahora él quiere comer solo con cuchillo y tenedor? Una persona que a lo mejor le cuesta cortar. Entonces, el médico te dice, pues yo creo que tiene esta capacidad. El psicólogo dice otra. Y hablas con la familia. ¿Estás dispuesta a que manche platos? Sí, vale, pues vamos a hacer un plan. ¿Qué pasa? Que ahí tienes que tener la implicación de la familia. Para conseguir eso es lo que estamos diseñando ahora. Esto no es de la noche a la mañana. O sea, yo se lo he planteado hace un par de meses y estamos trabajando en ello. Como decía el político, perdón por la expresión, pero es así. Raúl, en nuestro caso se ha tenido que suplir con voluntariado. Es otra opción. Con voluntariado. Pero claro, el voluntariado también se cansa. Claro, pero es que todo el mundo se cansa. O sea, cuando tienes a una persona que es dependiente, por mucho que le quieras, por mucho que te guste, llega un momento que te cansas. O sea, todo cansa al final. O sea, incluso hasta la comida. O sea, hay cosas que, sí, me gusta esta comida, pero es que estoy cansado de comer siempre lo mismo. O sea, por eso tenemos variedad. Entonces, eso, la vida es igual. O sea, en la vida tienes que hacer un poco de todo. No puedes estar siempre haciendo lo mismo. Porque hay un momento que te aburres, que te satura. Dices tú, otra vez. ¿Hace cuánto tiempo que los lunes por la mañana os levantáis alegres? Pregunto. ¿Os levantáis alegres todos los lunes? Ese es el tema. A ver, yo afortunadamente me levanto contenta, pero me levanto contenta porque me gusta lo que estoy haciendo. Sí, pero es que entonces, ahí tú acabas de dar la clave. Tiene que gustarte lo que haces. A ver, yo soy si una tú afortunada tienes en un ese trabajo aspecto, nada más porque... que para ganar dinero, mira,
Eso no me vale. Eso lo digo yo todos los días. O sea, a mí no me convence el dinero única y exclusivamente. Indudablemente lo necesito para vivir, lo has Obviamente, dicho. como tu hijo vecino. Pero yo ya a la mañana disfruté como una enana y ahora estoy aquí y mañana me tengo que ir a trabajar otra vez. Y, en fin, a todos nos cuesta, ¿no? Pero yo me levanto diciendo, oye, que voy a poner otro granito más. Pero porque te gusta lo que estás Claro. haciendo. Que ese es el gran hándicap que tiene que hacer todo el mundo. Primero tienes que analizar para qué capacidades tienes y si crees que el entorno admite esas capacidades. Porque también hay muchas veces, y esto ha pasado a lo largo de la historia, no estoy descubriendo nada, es cuestión de ver la historia. Ha habido grandes descubridores que en su época no fueron conocidos y años más tarde, mira qué hizo este. Claro, porque en aquel momento la sociedad no estaba adaptada a lo que había generado, a ese invento que había hecho. Claro, ¿Cuánta claro. gente ponía a Leonardo da Vinci en su época como un lunático? A día de hoy, Leonardo da Vinci es una persona que todo el mundo decimos, jolín, qué capacidad. Pero las cosas tienen que hacerse en función de situación y entorno. Entonces, con calma, con paciencia, la familia para mí es básico. O sea, si la familia no está implicada con la gente con capacidades diferentes, es complicadísimo sacar adelante. Exacto. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Rafael Varela. Nada, gracias por este tiempo, por contarnos tu historia. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, espero que no sea una pregunta incómoda, pues seguro que te la habrán hecho, pero como tú dices, el miedo no nos puede paralizar a hacer una pregunta, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que lo has dicho por lo menos 2 veces. Yo he llegado lamentablemente un poquito tarde y a lo mejor me he perdido la introducción, que igual me... Pero sí me ha llamado la atención que has dicho por lo menos 2 veces, si me vuelve a pasar, cuidados paliativos. Entonces, no me termina de encajar, entiendo que tendrá un encaje, pero... Sí, no, el encaje que tiene... No, a ver, las preguntas, yo siempre digo lo mismo, las preguntas nunca son indiscretas, las respuestas pueden ser indiscretas. Esa es mi teoría. Después cada uno tiene lo suyo. Por eso yo siempre digo a la gente, si tienes alguna duda, pregunta. Me dices, que eso es tema de educación. No, el tema de educación es quedarte con la duda, si tú vas a una clase. Entonces, en este caso, yo te respondo sin problema de ningún tipo. Yo obviamente lo pasé muy mal, y te voy a repetir, si a mí, por lo que fuese, yo lo que intento ahora es, yo no cojo una moto, hago una vida más o menos saludable, pero no soy... Hay personas que hay que tomar esto. Yo tomo lo que a mí me apetece. Yo dejé de fumar a raíz del ictus durante 1 año. Al cabo de 1 año he vuelto a fumar, y lo digo abiertamente. Lo que no hago es fumar, ni en sitios cerrados, ni tal. O sea, yo respeto mucho, pero hay algo que a mí me gusta. Entonces, si voy a vivir, por lo menos quiero vivir disfrutando. Entonces, ¿por qué no digo que es incongruente con el tema del miedo? O sea, yo no tengo miedo a la muerte. Yo ya he estado más cerca de la muerte que mucha gente, entonces, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Si solo me da ese tiempo, ¿vale? Entonces, yo no quiero... Lo peor que me podría pasar en la vida es que quedase afectado y, con perdón, fuese como un vegetal y la gente de mi entorno tuviese que cuidar a ese vegetal. Yo soy mucho de la teoría de los esquimales. No sé si conocéis el tema de los esquimales. Cuando los esquimales no eran capaces de morder la carne de las focas, se iban ellos solos y se morían de hambre. A mí, esa teoría yo ya la escuché en la época que Calvar nos daba clase, cuando leíamos aquel libro de Historias de la Humanidad. A mí aquella historia me impactó y me pareció muy coherente. Es mi opinión. Yo no soy quien para dar consejos. Yo doy mi opinión. Yo opino así. Ahora tú mismo. ¿Qué quieres hacer lo otro? O sea, hay personas que de repente fallecen y te duele, y tú lo sabes porque también fallecieron cercanos a ti algunos, vale, pero lo que tienes que hacer, yo cada vez que fallece alguien cercano siempre digo lo mismo, acuérdate de lo bien que lo has pasado con él, no te acuerdes del momento último. Entonces, yo lo último que no quiero es que mis hijos me vean hecho polvo en una cama y no puedo interactuar con ellos. Entonces, en ese sentido, decir, no, mira, cuidados paliativos, se acabó. Yo no quiero ser una carga para nadie. Yo tengo que ser capaz de hacer cosas. Como tu padre, como el mío. Bueno, fuiste capaz. Sí, sí. Como todo el mundo. Si quieres, puedes. Pasa que hay que tener esa capacidad. Por eso mucha gente me dice, no, es que tú hablas mucho de la actitud. Es que es necesaria. Como mínimo es un 40% del trabajo. Pero un 60%, señores míos, es la capacidad. ¿Qué es lo que sabes hacer? Y que lo has validado,
Yo incluso, perdonar que haga un poco, me centré con él porque él estudió en mi colegio y nos conocemos hace muchos años. Yo me fui hasta nuestro colegio a pedir, no sé si te acuerdas, cuando estábamos en IGB, que nos habían hecho un análisis del cociente de inteligencia. Yo fui a pedirlo. Se lo pedí a la gente de administración. Me decía, yo quiero saber cuál es mi cociente. O sea, yo, sin ser consciente de lo que estaba haciendo, por eso digo que trabajamos en el inconsciente, mi cerebro estaba buscando en qué apoyaba yo el hecho de que me iba a recuperar. Los médicos me habían dicho que hasta aquí, como mucho un poco más. Y te puedo decir que al cabo de 6 meses, los cuidados por parte de la sanidad pública, mínimos. Yo tuve la gran fortuna, como fue un accidente de moto, la compañía de seguros pagó a la neuropsicóloga. Pero si no, yo a día de hoy no estaría como estoy. Y después tuve la gran fortuna que me encontré con Pablo Blanco, que es un fisio de Vigo, que está especializado en fisiología neuronal, que hizo verdaderas maravillas conmigo. Él me motivaba cada vez. Entonces, en ese sentido, claro, las circunstancias te van ayudando, pero tienes que forzarlas tú. Por eso digo siempre, o sea, hay que cuidar tu entorno. O sea, tienes que ser buena persona. O sea, hacer las cosas con valores. Yo hago esto por este detalle. Habrá gente que lo toma en cuenta y gente que no. Pero cuando tú vas con la verdad por delante, es casi imposible que te encuentres con problemas. Si te encontrarás con, pues esto no lo veo. Vale. Haz un quiebro. Y vas por otro lado. No sé si te he respondido, Rafa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.